Bien, continuamos con nuestro curso de 3ds Max 2022 básico. En la clase anterior había dicho que íbamos a explorar las diferencias entre los dos tipos de texto que podemos crear. El que está desde el panel de geometría, que se llama Text Plus, y el que está desde el panel de Shapes, que sería solo texto. Entonces voy a comenzar con el del panel de Shape, texto. Voy a ampliar mi área de trabajo, voy a presionar Alt W en el teclado, voy a crear texto y simplemente voy a hacer un clic y el texto entra en el universo de 3ds Max. Presiono clic derecho y luego puedo editar el texto. En las propiedades del texto puedo cambiar la fuente, puedo cambiar el tamaño y algunas otras opciones. Por ejemplo, voy a cambiar el texto y voy a colocar el nombre de mi academia, Gov3 Studio. ¿Por qué no? Después de todo es un curso de Gov3 Studio. Muy bien. Otra cosa que puedo hacer es cambiar la fuente. La fuente está directamente vinculada a la cantidad de fuentes que tú tengas instalada en tu PC. Yo no voy a escoger alguna de las fuentes que tengo por acá que quizás ustedes no tengan. Por ejemplo, la Helvética es una fuente muy utilizada a nivel comercial, pero es una fuente de pago, uno tiene que comprarla. Entonces, por esa razón no la voy a utilizar, porque si la coloco, cuando ustedes abran el archivo no van a poder ver la fuente y se va a aplicar una fuente genérica. Que de hecho sería un muy buen consejo ahora. Si van a utilizar fuentes ahora personalizadas dentro de 3ds Max, asegúrense de copiar la fuente desde la carpeta de fuente de Windows y llevarla y trasladarla a la carpeta del proyecto para que el proyecto, si en algún momento usa texto, utilice la misma fuente y no haya ninguna información perdida. De todas maneras, esto es temporal porque una vez que nosotros tengamos el texto final, nosotros lo vamos a utilizar para otra cosa. La mayoría de las veces, quizás un 99% de las veces que nosotros creamos texto dentro de 3ds Max es para convertirlo en 3D. Es decir, tomamos un objeto bidimensional y le vamos a agregar algunas opciones que me van a permitir darle una tridimensionalidad. ¿Ok? He explicado todo esto, entonces perfecto, pueden elegir cualquier fuente. Yo me voy a mantener con el Arial, pero fíjense que si seleccionan cualquier otra fuente, el texto va a cambiar, ¿ok? Entonces yo por defecto me voy a quedar con el Arial. Vamos a buscar Arial otra vez que ya lo perdí. Un poquito más abajo, Arial, aquí está. Perfecto. Entonces exploramos algunas opciones. Puedo cambiar la escala, pero no sería la escala, sino sería el tamaño del texto. El kerning tiene que ver con la separación entre las letras, el espaciado que va a haber entre el espacio natural de la fuente. Cada fuente tiene un espacio natural de uso. Voy a presionar Control Z para deshacer. Por ejemplo, la del Arial viene con este tamaño. ¿Ok? Y o sea, todas vienen más o menos ajustadas a este tamaño y cuando lo escriba se va a ver cómo ha sido diseñada correctamente la fuente. Pero al igual que en Photoshop, Illustrator o cualquier otro programa que te permita trabajar con texto que puedas editar para diseño gráfico, vas a poder cambiar ese espaciado. Además de esto, si yo presiono Enter en el teclado, puedo crear una segunda línea que se llame segunda línea. De hecho, línea con tilde, para que vean que también podemos colocar las tildes. Segunda línea, lo que me lleva ahora a cambiar el leading. El leading sería la separación entre esas líneas, que puede ser mayor o menor a la que viene por defecto en el diseño de la fuente original. Recuerden que el espaciado entre letras y el espaciado entre las líneas de la letra depende de cómo ha sido diseñada esa fuente. Diversas fuentes han sido diseñadas de diversas formas y por lo tanto tendrán espaciados diferentes. Explicado todo esto, pues podemos ver que básicamente es eso. Lo puedo crear como una fuente itálica, le puedo agregar un subrayado, lo puedo centrar para que quede el texto centrado, alinearlo a la izquierda, alinearlo a la derecha o justificarlo. Ya, esas son las únicas opciones que tengo trabajando con texto. Ahora vamos a probar qué opciones tengo con el Text Plus. Bien, para el Text Plus nos vamos a apoyar ahora en la opción de geometría. Vamos a seleccionar la opción de Text Plus y la forma de crearlo es similar a la del texto de los objetos bidimensionales, de los shapes. Simplemente hago un clic y el texto aparece. Me acerco y esta es la posición que viene por defecto en el texto. Presiono clic derecho para no crear más texto y voy a cambiar exactamente lo mismo. Pero fíjense que cuando entro a las opciones, a lo mejor puede haber cierto susto porque hay muchísimas más opciones. Pero lo cierto es que trabajando de esta forma voy a tener muchísima más flexibilidad. Lo primero que voy a hacer es cambiar el contenido del texto y voy a colocar exactamente lo mismo. Voy a colocar el nombre de mi academia y voy a presionar Enter para crear una segunda línea con tilde también. Línea. A veces estoy un poco disléxico, ¿ok?
Entonces sería segunda línea. Perfecto. Si quiero igualar el tamaño, pues puedo igualar el tamaño, pero fíjense que tengo muchísimas más opciones. Primero, tengo la opción del layout. El layout me permite a mí elegir cuál va a ser la base de este texto o cuál va a ser el plano base de este texto y en base a qué está alineado. Por defecto viene en modo auto. ¿Qué es el modo automático? Simplemente va a detectar el plano donde lo estoy dibujando, en este caso sería el plano X y Y pues se va a alinear en base a esa combinación de ejes. Pero si por alguna razón yo quiero cambiar ese sentido de base del texto, puedo elegir cualquiera de la combinación de ejes que están por acá. La mayoría de las veces, casi el 100% de las veces, auto nos da un buen resultado. Luego sería el tema de región. Región es muy interesante porque en este caso el texto está basado en un punto de apoyo. Si selecciono región, el método del texto cambia y ahora la apariencia es diferente. Tendría que ampliar la región o la superficie en la que el texto se está mostrando para poderlo corregir. Entonces sepan que tienen ambas opciones. El anclar el texto en base a un punto o el restringir el texto a un área determinada. La verdad que yo en lo personal estoy muy contento con esta herramienta del Text Plus porque ha hecho casi obsoleto que yo utilice la herramienta de texto. Entonces voy a mantener ahora el texto, voy a elegir la fuente, en este caso tengo nuevamente todas las fuentes disponibles que tengo instaladas en mi PC. Voy a mantener el Arial por el tema del curso, como les estaba comentando, para que no haya ningún problema. El Arial o diversas fuentes, también dependiendo de cómo las compren en Internet o cómo las descarguen en Internet, vienen con ciertas apariencias. Unas vienen light, normal, negrita, en bold, extra bold. Quiere decir que la fuente es muy delgada el texto, la letra, o es más rellenita, o es súper rellenita y se ve más fuerte que la negrita. Eso depende mucho de las fuentes de texto y de dónde las descarguen. Aquí, a pesar de que estamos en un curso de 3ds Max, quiero hacer una pausa, porque me gustaría dejarles este consejo. Si ustedes entran en fonts.google.com o simplemente usan el buscador de Google y escriben Google Fonts, los va a llevar a la página de fuentes de Google. Y aquí hay muchísimas fuentes que pueden descargar completamente gratis. Y las pueden elegir por acá. Yo, por ejemplo, utilizo una muchísimo para el sitio web que se llama Montserrat. Montserrat, esta me encanta. De hecho, es el texto que tiene casi el 100% del texto que está dentro de Gov3 Studio del sitio web está hecho con Montserrat. Pero hay otras alternativas. Y si selecciono en Montserrat, veo que tiene varias alternativas también. Viene súper delgada, con 100%, con un valor de 100 de delgado, y va muy espesa, muy espesa, hasta un valor de Bold 900, así que es muy flexible. Entonces, para descargarlo, simplemente inician sesión y descargan esa fuente y la copian en la carpeta de fuentes de su PC. Que para aquellos que no lo saben, estamos dentro del disco C de Gov3 Studio, estamos dentro del disco C. Vamos a entrar a la carpeta del Windows y aquí está la carpeta de fuentes. Simplemente copien y peguen todas las fuentes acá y una vez que la fuente esté acá va a estar disponible no solamente para 3ds Max, sino también para Photoshop o cualquier otro programa. Después de ese paréntesis seguimos con la clase. Entonces, ya sabemos que puedo elegir la fuente, que el aspecto de la fuente depende del tipo de fuente que yo haya instalado o cargado en mi equipo. También puedo decirle acá que sea bold o que sea itálica o que sea subrayada también. Incluso de la alineación de texto, si lo mantengo desplegado, puedo alinear hacia la izquierda, en el centro, hacia la derecha, justificar hacia la izquierda, justificar al centro, justificar a la derecha o justificar de forma global. En este caso yo lo voy a mantener centrado para que se parezca al texto anterior. Y el tamaño también lo voy a aumentar un poco para que se parezca al tamaño anterior, pero no voy a cambiar el modo de región, sino en point, para que se pueda leer todo el texto y voy a aumentar el tamaño para que se parezca, como les estaba comentando, al texto anterior. Seleccionar y mover para separarlos un poco para que sigamos comparando las diferencias. Otra de las diferencias notables es que el texto hecho con texto no aparece en render por defecto, es porque es una línea. Entonces, si yo lo quiero ver, tendría que modificarlo. Por ejemplo, vamos a primero presionar render para que vean la diferencia. El texto del Text Plus sí aparece en el texto y lo estoy viendo visible porque él ya tiene un relleno en el contorno que viene por defecto aplicado a la fuente, mientras que este no aparece. Entonces, por lo que hemos visto ahorita, la única forma de que yo tengo que se vea en render
es que se vea en render y que se vea en el viewport. Y de esta forma, cuando lo aplico en render, puede ver que ambos en render, solo que uno se ve relleno y el otro se ve en el contorno. Esto es porque hasta el momento en este curso yo no les he enseñado otra opción para darle tridimensionalidad, a un objeto bidimensional. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los modificadores que se le aplican a objetos tridimensionales y objetos bidimensionales. Entonces, por ahora, apagamos esta apariencia y decidimos que siga siendo bidimensional. Regresando al Text Plus, vamos a explicar algunas otras opciones y las voy a pasar rápidamente. Por ejemplo, el tracking me va a permitir nuevamente la separación entre letras. El leading me va a permitir cambiar la separación entre líneas o párrafos. En este caso voy a poderlos escalar en sentido vertical o en sentido horizontal, en el sentido de la línea, que es lo mismo que venir a escalar por acá, visualmente en un solo eje o en otro eje. Recuerden que para escalar o para cambiar rápidamente es W-E-R en el teclado para cambiar de mover a rotar o escalar. Por eso yo lo hago muy rápido y esto ya lo expliqué en clases anteriores. Entonces, explicado todo esto, sepan que se puede escalar por acá, pero como les había dicho cuando estábamos explicando la clase del escalado, siempre que ustedes tengan un valor para poder controlar eso, utilicen el valor porque de lo contrario el escalado que se está haciendo acá es visual y no afecta el parámetro de control de ese objeto. Si por alguna razón alguno de estos valores no te gusta, puedes presionar la opción de resetear parámetros. Puedes manipular el texto también, lo puedo seleccionar y puedo tomar algunas de estas letras, por ejemplo, y las puedo cambiar de alineación, las puedo editar, las puedo cambiar de posición en caso de que quiera hacer ciertas variaciones para hacer que sea un poco más personalizado mi texto. Es increíblemente flexible. Esta es una herramienta fantástica. Hace años yo quería una herramienta así y además tan versátil como esta. De lo contrario, yo invertía muchísimo tiempo en hacer que este texto sea utilizable. Ahora es mucho más sencillo. Por último, y es una de las opciones que más me gusta de la herramienta del texto, aquí voy a presionar Control Z para recuperar la N del tamaño normal, es la opción de extruir. Por defecto viene en valor 0. Si yo toco el spinner y doy un valor positivo o negativo, las letras van a tener un valor positivo o negativo. Negativo o positivo. Si presiono F4 voy a poder ver la estructura de la letra, lo que me lleva ahora al área de interpolación. Al igual que en los objetos bidimensionales, la interpolación muy baja hace que las curvaturas de las letras sean muy torpes. Interpolación muy alta hace que la curvatura de las letras sea más perfecta, pero a veces innecesariamente pesada la malla de la geometría. Así que utilicen esto con inteligencia. Este valor de 5 es relativamente bueno. Yo diría que si van a hacer un render o un acercamiento muy puntual a las letras, quizás lo dupliquen, pero ya por encima de 10 yo consideraría que quizás es un poco innecesario, salvo que sean letras muy pequeñas de un objeto muy pequeño como un anillo o algo así y necesitas máximo nivel de detalle porque es una pieza excesivamente pequeña. Entonces, siguiendo con el valor de extrusión, puedo elegir cuántas veces se está extruyendo, es decir, cuántas divisiones va a tener en sentido vertical. Lo puedo reducir también. Presionamos clic derecho en el spinner y se va a la mínima expresión posible. Y luego esto es fantástico. La opción del bevel. El bevel me permite a mí biselar de una vez el texto. Y voy a poder elegir qué tanto de ese bisel quiero que se separe de la forma o sea, es como un offset. El offset sería el equivalente como a un paréntesis que él crece sobre sí mismo. Es decir, qué tanto se va a separar ese bisel con respecto al límite original del contorno final de cada una de las letras. Puedo elegir que se separe más o que se separe menos. Puedo elegir la cantidad de push que va a tener ese bisel también. En este caso tendría que tener activo el espesor también, pues el bisel puede ser en negativo o puede ser en positivo. Y luego tengo también la opción del offset, es decir, cuánto se va a separar. Es decir, hay muchísimas opciones por acá y también las opciones de cuántas veces o cuántos steps tiene el bisel para que el suavizado sea mucho más correcto. En el pasado, lograr una letra como esta con un texto era más complicado. Tendría que venir por acá. Aquí me estoy adelantando un poco al área de modificadores, pero bueno, ya que estamos acá, tengo que ilustrar las diferencias, solo para que vean lo complicado que es o lo complicado que era antes trabajar con el texto solo. Aquí tendría que utilizar un modificador que se llama extruir, que me va a permitir extruir el objeto en este sentido, y luego aplicar otro modificador que se llama chamfer, que me va a permitir biselar las letras del objeto para lograr algo ligeramente parecido. Entonces tengo que agregar modificadores
y no tengo tanta versatilidad para editar el texto como lo tenía con la herramienta del Text Plus. Entonces, por eso lo guardé para el final, porque son dos entidades distintas. Ahora ambas se ven en render. Si presiono render, ambas se van a ver, pero la segunda, que sería el objeto bidimensional, o la primera que cree, que sería el objeto bidimensional, solo es visible porque tiene estos modificadores encendidos. Si yo apagase esos modificadores, déjenme hacer la doble barrita como es. Si yo apagase esos modificadores y aplico render, pues simplemente esto no se va a ver. Entonces, allí radica la diferencia. Voy a guardar este archivo para que les quede a ustedes y nos vemos en la clase que viene.